Vamos a continuar con nuestra formación bíblica en este mes de la Biblia. Entonces vamos a seguir tocando el tema que dejamos inconcluso ayer, el tema de cómo de algunos tips para interpretar la Biblia de manera apropiada. Vamos antes de todo, vamos a dar inicio poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a darle gracias a Dios por este momento, por esta tarde. Darle gracias a Dios por la vida, por la salud. Y a pedirle que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que lo que vayamos a hablar y decir durante esta sesión sea para su honra y para su gloria. Todo eso lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia también es importante reconocer que los libros se fueron escribiendo a través del tiempo. Estamos hablando de un Dios que se mete en la historia y que nos quiere y que actúa en medio de ella. Pero va actuando, mostrándose poco a poco a través de diversos siglos. Entonces, por eso es necesario comprender el contexto histórico de cuando los libros fueron escritos. Cada libro nace en un momento y muestra una intención del autor relacionada con este momento. En este sentido, el autor humano de cada libro es independiente y corresponde a lo que el autor quiso comunicar en ese momento. También es importante distinguir el momento histórico en que se escribe el libro del momento histórico al que se refiere el texto. Por ejemplo, si leemos el Evangelio de Marcos, aunque hace referencia al periodo en que vivió Jesús, aproximadamente entre los años 0 y 33 después de Cristo, el texto se escribió entre el año 60 y 70 después de Cristo. Esto nos señala que algunos acontecimientos están vistos desde una lectura posterior. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos ahora un libro de cuando la nadadora costarricense Claudia Pol ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, tendríamos una visión posterior. Ese libro no es como si lo hubiéramos escrito el mismo día, básicamente haciendo una nota periodística. Hay algunos esquemas que ustedes pueden conseguir acerca de la cronología de los libros de la Biblia, pero en general debemos de considerar que los primeros libros, el primer libro, el libro del Génesis, nos habla desde de la creación y los primeros amigos de Jesús. Posteriormente tenemos el libro del Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que nos hablan desde el Éxodo de Egipto hasta la ley, donde Dios da la ley, el pueblo de Israel en el desierto. Ya cuando llegamos a por ejemplo, al libro de Josué, de Jueces y de Ruth, ahí vamos encontrando a Israel llegando a la tierra prometida. Y pues a pesar de que Dios les haya dicho que no se unieran a los pueblos de los pueblos paganos para pecar, estaban cayendo en esos pecados. Después vienen los libros de Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, que ya nos hablan de cuando se establece el reino de Israel, primero como un reino unido y después como se divide después del reinado de Salomón y se generan dos reinos, el reino de Judá al norte y el reino el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. En este tiempo, más o menos, también se van haciendo las colecciones de proverbios, de los dichos de Eclesiastés, el cantar de los cantares. Después, en el tiempo en el que se divide el reino,
empiezan a aparecer todos los profetas, los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Amós. Y también a través del reino dividido, de cuando empiezan a ser atacados y exiliados una parte por Asiria, el reino del norte especialmente, otra parte por Babilonia, en el reino del sur especialmente. Entonces también muchos de estos profetas contienen indicaciones o contienen partes, o incluso todo el libro está hecho en el tiempo del exilio, cuando entonces el pueblo de Israel está en otro país, no tiene un lugar donde adorar a Dios, se sienten abandonados por Dios, pero también encuentran un motivo diferente para seguir a Dios, estando fuera del país, estando en el exilio. Posteriormente, Israel regresa del exilio y entonces ahí vamos ubicando los libros de Esdras, Nehemías, Esther. Ya después van apareciendo otra vez los libros de Macabeos y otros libros que surgen durante la parte de la invasión griega. El libro de Sabiduría. Y bueno, durante todo este tiempo, desde casi que desde la salida de Egipto hasta el regreso de Israel, se escriben los salmos. Los salmos no solo se escriben en un momento, sino que se van coleccionando a través del tiempo. Hay salmos del exilio, hay salmos antes del exilio, hay salmos del tiempo de la llegada a la tierra prometida. Ahí se van coleccionando los salmos. Después de la parte de la invasión griega, viene la invasión romana y ahí empiezan a aparecer los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos. Tal vez de los primeros libros que aparecen son algunas de las cartas de San Pablo, luego las cartas universales o cartas católicas como las de Santiago, Pedro, Juan, Judas, y el Apocalipsis también va apareciendo en esa época, cercana o posterior a la muerte de los últimos apóstoles. También es necesario que conozcamos cuál es la población meta del autor. ¿A quién se estaba refiriendo el autor? ¿O a quién estaba dirigiendo el autor el libro que está escribiendo? Dado que los libros de la Biblia fueron escritos por personas con una intencionalidad clara, es necesario comprender cuándo fueron escritos y a quién iban dirigidos. O sea, cuál era la comunidad de personas que el autor esperaba que leyera su libro. No es lo mismo un libro escrito para los judíos que vivían en Jerusalén, que pues tenían un contexto sociocultural diferente a los judíos que vivían fuera de Jerusalén en tierras griegas. Este es un criterio, sin embargo, que aunque es conveniente de incluir, no es tan fácil aplicarlo sin hacer una investigación previa. Pero ahora con las herramientas que tenemos como la internet podemos hacer una pequeña búsqueda y más o menos ubicarnos de cuál es la población meta del texto. Tenemos también algunos criterios interpretativos que nos da la Iglesia Católica. Pues si bien hemos dicho que para interpretar la Biblia hay que entender que cada autor humano escribió en un momento histórico y particular y dirigido a una comunidad particular, no podemos olvidar que hay un solo autor divino que da unidad a todos los textos. Entonces, aunque cada autor humano está en un momento diferente y tiene una intencionalidad diferente, y en ese sentido podemos ver cada libro como independiente, no se nos puede olvidar que es un solo Dios también el que es autor de esos libros y el que está inspirando esos libros, y por lo tanto eso le da unidad a toda la Biblia. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. El primer criterio es prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Por muy diferentes que sean los libros que componen la Escritura,
Cristo Jesús es el centro y el corazón de la misma. Entonces, tradicionalmente la Iglesia ha leído mucho de lo que está en la Biblia desde la óptica de Jesús. Entonces, por ejemplo, libros del Antiguo Testamento, algunas cosas que no tienen sentido, cuando usted las analiza desde Jesús, todo tiene sentido. Dice que leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Bueno, devolviéndonos un poquito al tema de prestar atención y contenido a la unidad de toda la Escritura. Recordemos, por ejemplo, un pasaje, el pasaje de cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo Isaac. Ese pasaje podría parecer sanguinario de parte de Dios, podría parecer que Dios está pidiendo demasiado. Pero, si lo vemos desde Jesús, es básicamente lo que Jesús hizo. Isaac está funcionando como un símbolo, como algo que nos está presentando el sacrificio que va a hacer Jesús, de cargar con su propia cruz para morir por la humanidad. El mismo Isaac carga con la leña en la que va a morir siendo sacrificado, y al final pues Dios lo salva y todo, pero lo que quiere es darnos a entender esa figura de que Isaac es la figura de Jesús. Bien, volvemos al punto número 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Si bien cada uno de nosotros tiene una inteligencia y tiene la capacidad de entender los textos, podemos llegar a confundirnos. En cambio, los padres de la Iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles, decían: la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros sagrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dudas de cómo interpretar, recurramos a la Iglesia, que nos puede orientar a lo que la Iglesia ha dicho a través del tiempo de cómo se puede interpretar un texto. No nos creamos muy sabios y muy inteligentes como para inventarnos lo que puede querer decir. Un tercer punto importante, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, entendemos una cohesión o una unión entre las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. Quiere decir que, aunque en algún momento pareciera que la Biblia puede contradecirse, en realidad, viéndolo un poco más profundo, tiene que ver las cosas importantes tienen que coincidir. Las cosas importantes de la Biblia tienen que coincidir con el proyecto total de la revelación de Dios. Hay otro criterio que nos puede ayudar mucho para interpretar la Biblia, y es el comprender las alianzas. Las alianzas como clave interpretativa. La palabra de Dios narra una historia de amor de Dios Padre por sus hijos y su plan de llevar a todas las personas a formar parte de una familia santa. Dios realiza su plan de salvación a través de una serie de alianzas, culminando en la nueva alianza que hace con Jesús. Por medio de estas alianzas, Dios está tomando a las criaturas que hizo y las está elevando al estatus de hijos. A través de sus alianzas, el Creador está engendrando una familia. La raza humana está siendo transformada de algo físico y natural a algo espiritual y sobrenatural. Los humanos están siendo cambiados de una simple especie que comparte rasgos y características comunes a una hermandad, a una familia de Dios. No vamos a entrar en muchos detalles porque el análisis de las alianzas conlleva mucho detalle. Simplemente es importante que veamos que la primera alianza que realiza Dios con Adán en el jardín la primera alianza es la que realiza Dios con Adán en el jardín del Edén. Pero al fallar Dios continúa haciendo alianzas con diferentes personajes de la Biblia, tales como Noé, Abraham, Moisés y David, hasta terminar con la alianza definitiva con Jesús, que es válida para todos los pueblos de la tierra y cumple lo que en las anteriores alianzas no se había logrado concretar. Un último aspecto importante es recordar los sentidos del texto. En la Biblia hay dos autores, Dios y el hagiógrafo, como hemos dicho, el escritor sagrado. Por lo tanto, hay que considerar la intención de ambos.
Recordemos que lo que Dios ha hablado fue consignado por escrito, por lo tanto debemos buscar el sentido literal de las palabras. Pero fue consignado usando objetos, o sea, fue escrito usando objetos, símbolos, palabras que nos quieren que dicen una cosa, pero que en el fondo tratan de mostrar otra. Eso es el sentido espiritual. Es importante que no brinquemos al sentido espiritual sin tratar de comprender el sentido literal. El sentido literal es el sentido de las palabras, el sentido que las palabras de la escritura, que tienen las palabras de la escritura según la intención del autor. En cambio, el sentido espiritual es el que los objetos quieren significar. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la escritura, sino toda la realidad de los acontecimientos que hablan pueden ser signos. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante, es que, por ejemplo, eso que decíamos, el caso del sacrificio de Isaac, si bien pues quiere representar, en su sentido literal, puede representar simplemente una prueba que Dios le hace a Abraham para saber si de verdad lo ama, ¿verdad? El hecho de que sacrifique a su hijo, ese es el sentido literal y eso es y nos podríamos quedar con eso. Pero si lo vemos desde el sentido espiritual, está haciendo una referencia a Jesús que Dios Padre envía para que muera por nosotros en la cruz. Entonces ese podría ser el sentido espiritual y pues el hecho del sacrificio de Isaac es un signo del acontecimiento espiritual. Dentro del sentido espiritual podemos encontrar el sentido alegórico, que es esto que hablamos, adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Otro es el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, como dice 1 Corintios 1:11. Entonces, podemos buscar qué significa para nosotros, qué nos dice, cuál es la enseñanza moral. Y el sentido anagógico, que quiere decir que podemos ver realidades y sus acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestro Padre. Así la iglesia en la tierra es un signo de la Jerusalén celeste. Entonces, recordemos, tenemos el sentido literal y el sentido espiritual, y el sentido espiritual lo podemos dividir en alegórico, que es en general cómo se relaciona con Cristo. El sentido moral es cómo podemos hacer nosotros para obrar más justamente, y el sentido anagógico, cómo esto que estamos leyendo se refiere a la realidad última, hacia dónde vamos, hacia las realidades eternas. Vamos a cerrar con una pequeña práctica, con Marcos 12, capítulo 12, versículos del 38 al 48. En su enseñanza Jesús les decía: cuídense de esos maestros de la ley a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Primero ubiquemos el texto en su contexto sociocultural. Marcos es un evangelio que se escribe cerca del año 60-70 después de Cristo en lengua griega, probablemente para judíos de habla griega que no vivían en Jerusalén. Su género es el evangelio, sobre todo por contar la biografía de Jesús. Ahora entendamos el sentido literal. Para ello hay que comprender algunas palabras. Podríamos buscar la información en internet. Los maestros de la ley son intérpretes y defensores de la ley de Moisés. Eran expertos en la interpretación de esta ley.
y su tarea incluía estudiar las escrituras, explicar su significado y aplicación. El templo era el lugar donde se ofrecían los sacrificios al Señor. Las viudas, por su parte, son aquellas mujeres que al perder su marido no valen para la sociedad. Básicamente quedan reducidas a la indigencia. Yéndonos un poco más para atrás en el texto, Jesús acaba de hablar con un maestro de la ley, indicándole que los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, mientras los maestros de la ley procuran su propio beneficio, la vida pobre y arrancada de su dignidad confía plenamente en Dios y lo ama sobre todas las cosas y prefiere quedarse sin dinero a no ofrendar. Comprendamos que el autor quiso hacer esta comparación entre los maestros de la ley que conocen la bondad de Dios y no la practican y la viuda que confía y ama al Señor por encima de todo. De aquí logramos obtener una enseñanza para nuestros días, sobre todo moral. Si confiamos en Dios, no nos faltará nada, pero si no confiamos en Él, sino en las riquezas y el poder, vamos a terminar quitándole la dignidad a los demás, o sea, no amando a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, en la vida que da de sí para agradar al Señor, vemos también la actitud de Jesús, que da todo de sí, confiando en el Padre para agradarle a Él. Esto sería el sentido alegórico. Además, recordamos que Dios nos ha prometido un reino donde los pobres y desvalorizados son los dichosos y donde recibirán su premio. Ese sería el sentido anagógico.